para no olvidar. Sí, podemos decir nosotros que no vamos a olvidar no este Evangelio, sino ningún otro. Pero aquí lo que quiere decir la palabra de Dios es algo de más compromiso para ti y para mí. No basta con leer de vez en cuando. Es necesario vivir la palabra de Dios. No interesa para nada leerla si yo no vivimos la palabra de Dios. Juan pertenecía a la dispensación del Antiguo Testamento. No era un hombre del Nuevo Testamento. El Señor Jesús rompe el Antiguo, aunque es palabra de Dios necesaria para nuestras vidas, pero Él pertenecía a otra forma de entender la palabra. Juan predicó el Evangelio del arrepentimiento para perdón de los pecados. Este bautismo no alcanzó el sentido del bautismo cristiano. La iglesia cristiana no existía en aquel momento. Y los discípulos de Jesús aún no se habían reunido. Era un nuevo comienzo que nuestro Señor Jesucristo empezó. Con un compromiso, no con los poderes públicos, sino contigo y conmigo. Juan, pues, no administró el bautismo en el nombre de la Trinidad. Era otro tipo de bautismo, como él mismo decía, para perdón de los pecados, si era posible, en el contexto bíblico del término. Aún, hermano y hermana, no había sido dado a la iglesia del Señor utilizar en el nombre de Dios. Dijo el Espíritu, esto que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido, como hemos dicho, el Espíritu Santo, porque Jesús no había todavía sido glorificado. San Pablo, en sus cartas, consideró necesario bautizar de nuevo a los creyentes, porque una cosa es ser una persona salva por la gracia de Dios y otra cosa es ser creyentes. Y mucha gente, o los testigos de Jehová, son creyentes, creen en algo, pero el sentido cristiano es totalmente diferente. Nuestra fe viene del Espíritu Santo. Y es hasta ese momento, porque Jesús no había sido todavía glorificado, hablamos de esta manera. Por eso, como digo, el apóstol San Pablo consideró necesario bautizar de nuevo a aquellos que creían o decían creer y que solo conocían el bautismo de Juan. Pero volvamos a nuestro texto. Volvamos a Marcos. Era hijo de una mujer piadosa, cuyo nombre era María, y residía en Jerusalén. Se trataba de una de las primeras creyentes, de las que conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos se reunían muy a menudo en casa de esta mujer. Era la madre de Marcos. Y dice la Escritura que llegó a casa de María, la madre de Juan, porque así se llamaba Marcos, no se llamaba Marcos, sino se llamaba Juan, ¿verdad? Que llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
En este Evangelio de San Marcos encontramos cosas muy interesantes. No era una relación estrecha, de estrecha colaboración, ni mucho menos. En cierto sentido, los primeros padres de la Iglesia creían que Marcos solo había sido el amanuense de Pedro. Habría sido el que Pedro dictaba y Marcos escribía. Y que este apóstol, por modestia, no había dado su nombre a este evangelio. Me refiero a Pedro. Y que Marcos escribía lo que Pedro le dictaba. Y había separaciones entre ellos. Por eso, este Evangelio de San Marcos encontramos cosas muy, muy interesantes. Deberíamos leerlo tranquilamente y estudiarlo de una manera muy, muy personal. No era una relación estrecha de colaboración entre ambos apóstoles, ni mucho menos. En cierto sentido, sin embargo, entre Pedro y Marcos hubo muchos malos entendidos, cosa que no llegaron a aclararse. No obstante, hubo también reconciliación, como no, y hubo también amor entre ellos dos. Marcos se supone que tuvo una buena relación con Pedro. Escribió el Evangelio en Roma y murió en Alejandría. Los primeros padres de la Iglesia creían que Marcos solo había sido el amanuense, solo y exclusivamente el amanuense de Pedro, y que este apóstol, por modestia, no había dado su nombre a este Evangelio. Se trata Pedro, estamos hablando de Pedro ahora, y que Marcos escribía lo que Pedro le dictaba, tal como nosotros creemos. Este es el comienzo, dice Marcos en los versículos 1 y 2. Es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor y háganle sendas derechas. De esta manera se presentó Juan, anunciando y predicando el Evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados. Por lo tanto, el Juan del que hemos hecho ya mención era el heraldo de Jesucristo, era la primera voz que se levantaba anunciando al Hijo de Dios, el Mesías encarnado por Dios. El evangelista Marcos, no hay para él sombras de duda del origen divino de Jesús. Como esta profecía fue escrita tanto en Isaías como en Malaquías, algunos de los escribas sin duda interpretaron los profetas que aparecían en algunas versiones de aquel tiempo. Juan era la voz. Repito nuevamente, y hay que hacerlo de una manera que no se nos olvide jamás. Juan era la voz que clamaba la venida del Señor Jesús. Así dice la Escritura: voz del que clama en el desierto. Queriendo decir que clamaba avanzando la venida del Mesías, pero al parecer muy pocos le escuchaban. De hecho, las huestes de los fariseos y otros lo mataron precisamente.
voz que clama en la venida del Señor, voz que clama en el desierto. Pero él estaba hablando del arrepentimiento. Hablaba del arrepentimiento. El Señor Jesús, no ya solo Juan, sino el Señor Jesús, del lavamiento, del bautismo, que era la señal y el símbolo de haber recibido a Jesús como Señor y como Salvador. Por eso Juan dice: yo a la verdad os he bautizado en pasado por agua. Les dice, pero no para que descanséis en él, ni mucho menos, sino que él, el que os ha bautizado para el perdón de los pecados. El evangelista les viene a decir que recibir al Señor Jesús, es el único que puede dar, que puede darnos bendiciones. Que el bautismo de agua no es nada, pero indica y conduce el Señor en su palabra hacia el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, la experiencia que todo cristiano tiene cuando conoce a Jesús, cuando acepta a Jesús en su vida y en su corazón. Esa llegada del Espíritu Santo en el corazón del creyente. No hablamos de otras historias que algunos quizás tengan en cuanto a esto, sino que el bautismo del Espíritu Santo se efectúa cuando tú, cuando yo, cuando cada uno de nosotros y cuando todos aquellos que creerán en Jesús sean salvos por la gracia de Dios. Acepten, como decimos, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ese debe ser siempre el inicio, hasta el día, el inicio del Evangelio del Señor en nuestras vidas. Vivir conforme a este Evangelio. No decir: ya lo he ganado todo, ya soy salvo, gloria a Dios, ya he dado testimonio, sino que tendrás en tu vida muchas dificultades, porque no estamos en un momento de gloria, sino que Satanás está ahí tratando de confundirte en tus desencuentros con tu iglesia, con tus hermanos, con tu familia, siguiendo caminos que no son del Señor, que son de Satanás. En ese sentido te lo digo. El inicio de este Evangelio de Marcos nos hace una llamada al corazón de nuestra responsabilidad para con Jesús, pero también para con la iglesia, para con los hermanos. Vivimos a veces todos nosotros, yo mismo lo he hecho así en el pasado y quizá lo seguiré haciendo hasta aquel día, el día que el Señor me llame. Porque vivimos en la carne, no vivimos realmente en la suficiencia del Espíritu. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, en las vidas del creyente, y grita: Abba, Padre, y se conmueve y llora en una manera de hablar, pero llora cuando pecamos en nuestras soledades y en nuestras huidas, porque todos las tenemos y yo no soy mejor que ninguno de vosotros. Todos tenemos una historia que nos avergüenza. Yo también la he tenido. Y de alguna manera todavía soy carne. Y me puedo confesar
no es el momento. Pero con cualquiera de vosotros, porque soy carne, porque vivimos una guerra que no podemos vencer. No vencerás al diablo si no tienes en tu vida el Espíritu de Cristo. Si aún teniéndolo, lo tienes como constreñido, como acallado, porque la santidad de Dios no puede, es incompatible con nuestro pecado. Él limpia y limpia y limpia y limpia, porque el precio que pagó por ti y por mí fue un precio muy alto. La misma deidad, la segunda persona de la Trinidad, vino a esta tierra, se vistió con nuestras vestiduras, fue golpeado, fue muerto, pero al tercer día resucitó, y ahí está nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria, que nada ni nadie nos apartará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra. Podrán venir vientos, tempestades en nuestra vida. Podremos abandonar la iglesia durante años, pero Él te cogerá, Él te traerá, porque tú eres algo precioso para Él. Porque el coste de tu salvación fue alto en la Trinidad completa. Porque lo que hizo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, lo hizo con la anuencia del Padre y del Espíritu Santo, que llora muchas veces por ti y por mí, y que tu espíritu, sin tú quererlo, grita: Abba, Padre. Por eso la iglesia del Señor en nuestros días necesita de muchas bendiciones, y tú puedes ser la persona más sencilla de esta iglesia, la más humilde. Puedes ser importante para esta iglesia como para otras iglesias en otros casos. El inicio del Evangelio, de este Evangelio de Marco como de los demás, es una llamada, repito, al corazón y a nuestra responsabilidad. La iglesia del Señor, hermano y hermana, necesita en nuestros días bendiciones, pero estas vienen solo exclusivamente por nuestra vida de iglesia. No somos solos personas anónimas, somos iglesia. Ni tan siquiera somos un grupo, somos iglesia. Eclesia, como dicen los antiguos. Por eso, la iglesia del Señor en nuestros días, hoy más que nunca, necesita bendiciones, y que estas bendiciones vengan como resultado de la gracia de Dios, de una iglesia que se arrodilla ante el pecado y pide al Señor su bendición. Y el Señor sabe cómo tú eres, cómo soy yo, y que el Señor al final nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, no eres tú, no soy yo solamente un individuo que ama al Señor y a su iglesia. No, somos instrumentos, no lo olvidemos, somos instrumentos en las manos de Dios. Eso es lo importante. ¿Para qué? Para acercar el reino de Dios a aquellas personas que amamos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo he fracasado en eso. Y creo que tú también. Si yo y tú no rectificamos, pero no depende del que quiere, dice la palabra, sino de Dios, que tiene misericordia.
Hay sentencias en las Sagradas Escrituras, mi hermano, que como mínimo nos debería preocupar. La razón principal de nuestra vida es buscar, como dice la palabra, al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Buscar al Señor, pero no olvidarnos de la oración. Entonces, cuando hace la Iglesia eso, cuando las personas individualmente, las familias y las personas individualmente lo hacen, hay bendiciones en abundancia para todos, incluso para aquellos que no quieren saber nada. Tú debes ser el líder silencioso de la oración. Orar por aquellos que no te gustan. No para que te gusten, sino para que tú también cambies. Orar por aquellos que necesitan de tu oración. La razón principal, otra de las razones, es de que nuestra vida buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y es que necesitamos de Cristo, es que necesitamos de Jesús, nuestro hermano y amigo, para llevar ese evangelio de la gracia de Dios. Podemos hacer todo lo que queramos, vamos a hacer y saldremos todo a predicar el evangelio, a repartir folletos. Sí, eso es importante. Pero es necesario, y repito nuevamente, la oración. Salís lleno del Espíritu de Dios a través de la oración, porque si no podríamos llevar la palabra. Yo podría predicar aquí, pero de nada me valdría. Posiblemente el Señor me pueda usar a mí o a ti para que las personas que conocemos o incluso las personas que odiamos nos pueda utilizar para allegarse a Jesús. La razón principal es buscar al Señor con todo nuestro corazón. Tú y yo, hermano, necesitamos de Cristo para llevar la palabra de Dios a los nuestros y a aquellos que un día estuvieron con nosotros y ya no están aquí. No porque murieran, sino porque nos abandonaron. También pasó con los discípulos. Tenemos que llevar, y estoy repitiéndolo mucho, no me estoy repitiendo en realidad, tenemos que llevar el Evangelio de Jesús a toda criatura, pero que empiece por los nuestros. Hacemos muchas campañas, pero nuestros hijos no están en esas campañas. Algunos sí, gloria a Dios. Hay muchos que no se preocupan ya, que han tirado la toalla, que no tienen fuerzas para hablar a los suyos. Y en profundidad es la consecuencia de nuestra falta de fe, de nuestra religiosidad y de nuestro amor a muchas cosas que nada tienen que ver con la felicidad y el futuro espiritual de los que más amas. Jesús, no lo olvidemos, y aquí estoy acabando, Jesús, no lo olvidemos, no es una religión al uso. No. Lo que tú tienes aquí en esta iglesia es mucho más. El día que lo descubras, cantará al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu garganta. Por eso no es una religión, sino es vida eterna.
es vida eterna para ti, para ti, para ti, para ti, para todos tus hermanos y para toda tu familia. Y para todos aquellos que aman a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Este día, este momento, no hay tiempo. El ahora, hoy, es el tiempo aceptable. Es el tiempo aceptable para quererle. Para decirle: Jesús, quiero amarte. Mis pecados son tantos que no percibo esa santidad, no percibo esa alegría que debiera. Habla con Jesús, habla con Él, y habrá en tu vida un raudal de bendiciones. Es el momento, repito, para acabar. Es el momento aceptable de quererle y dar gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Y tú serás un faro para los que tú amas, para tus hijos, para tus nietos y para tu iglesia. Y verás cómo todos llegaremos a un mismo corazón. Todos tenemos la misma fe, pero una fe viva, una fe que viva en nosotros. Será difícil. He puesto el listón muy alto, pero no puedo bajarlo. Estoy predicando para mí esta mañana también, aunque no te lo creas. Hoy es el momento de quererle, de dar las gracias a Dios por su amor y su misericordia. Que el Señor te bendiga, que te ayude. Amén.